Lista 7. Carlos, listo. Ahí te los acabo de mandar. Uno es el evento de hoy con fecha del 09 de septiembre. Ese es el que se proyectaría hoy. Y el otro es el evento del 30, que es el próximo evento. Y cuando estemos hablando de ese, tú lo proyectas y luego vuelves otra vez al anterior. Lo proyectas mientras estemos invitando a ese evento y luego volvemos al evento, a la imagen, a la pieza de hoy. El mismo que dice sostenibilidad de iniciativas sociales, 5, 6 y 30 pm. Ese es el de hoy, ¿cierto? Eso. Y el otro es el de... Y la intención es que cuando va llegando la gente, pues ya esté abierto también, pues ya esté esa imagen ahí para que las personas puedan ver la imagen del evento. Y cierto que no nos tenemos que cambiar de sala, tú mismo nos vas a cambiar, me dijeron desde UD Sí, arroba. sí, sí. Ah, listo, entonces ya nos quedamos acá. Yo creo que si quieres ya faltan 10 minutos, siempre abrimos ya la sala para que los asistentes se puedan conectar desde este momento. Ya, espérame que estoy descargando esto otro, Pau. Listo. Bueno, entonces desarrollo y medición de impacto de iniciativas sociales de 11 a 12 y 30. Ese es el próximo. Sí, señor. Ok. Yo no. ¿Lo están viendo ahí? Sí, señor. ¿Lo ven bien? Sí, Comparten. profe, sí, profe Carlos. A la profe Janet, a la profe Rocío, al profe John, pues obviamente la primera pregunta o la primera, las Y piezas, grabando. todo. Listo, Carlos. Muchas gracias. Pero muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un nuevo encuentro virtual. Ustedes ya saben que estos webinars son organizados no solo por la Universidad de Antioquia, sino que para nosotros es un gusto organizarlos en alianza con otras universidades del país y con otras universidades internacionales. Entre ellas, pues está la Universidad de Guadalajara, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad Luis Amigó, la Universidad del Rosario. También pues agradecemos el apoyo para la realización de estas estrategias a la Fundación Universidad de Antioquia y también tenemos una alianza con el Politécnico de Madrid. Entonces, muchas gracias a todos. Mi nombre es Sebastián García, soy profesional de la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia y hoy por sexta ocasión los estaré acompañando, pero no los estaré acompañando en la séptima porque les tengo una sorpresa. Entonces ya saben cómo es la dinámica para participar y los que no, los que estén llegando nuevos, pues ustedes saben que los asistentes tienen los micrófonos apagados por defecto al ingresar a la sala. Y si desean participar, pues por favor háganlo por el chat preguntas y respuestas, que sus preguntas van a ser leídas por los profesores y por las personas que nos acompañan, estos invitados que ya se los voy a presentar en el chat de preguntas y respuestas. Recuerden eso, no es el chat tradicional, sino que les pedimos que quede en el chat de preguntas y respuestas porque además nos permite sistematizar mucho mejor desde ese chat. Entonces, en el otro chat, ustedes ya saben que es un chat más social, más de los saludos que están dejando ahí, que qué bueno ver esos saludos, que nos vamos configurando como una comunidad en estos temas de innovación social, pero las preguntas a los invitados relacionadas al evento de esta tarde, por favor, en el chat de preguntas y respuestas. Y el otro chat lo dejamos para socializar. Este espacio, pues ustedes ya saben que se realiza con ponentes nacionales e internacionales y tiene como valor agregado una certificación a quienes asistan al 80% de los encuentros de cada uno de los 3 ciclos. Ya saben que son 3 ciclos. El primero fue apuestas y desafíos de la innovación social. Estamos en este segundo ciclo que es buscando la sostenibilidad de iniciativas sociales. Y el tercer ciclo también será una sorpresa que tendremos para ustedes con la Semana de la Innovación. Ya luego les hablaremos un poco más de eso, que será el ciclo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y buenas prácticas. Además, estamos trabajando en otras cosas muy especiales que yo creo que a ustedes les va a gustar mucho, pero tiempo al tiempo. Y bueno, como les dije que estamos en el segundo ciclo, pues hoy vamos a tratar un tema bien interesante que es buscando la sostenibilidad de las iniciativas sociales, ¿cierto? Pero específicamente vamos a hablar de la sistematización de experiencias y la sostenibilidad financiera.
De paso, pues le quiero pedir a Carlos que me ayude a proyectar la imagen del próximo evento, porque ya tenemos próximo evento, será el 30 de septiembre, será nuestro próximo encuentro y este sí va a tener unas modificaciones. Les cuento que esto ya está muy confirmado, que tendrá como tema la medición, el desarrollo y la medición de impacto de iniciativas sociales. Va a ser un evento muy especial, este va a cambiar de horario, va a ser en la mañana, ya nos reunimos, nos va a acompañar el director de la Fundación Amigo desde España, va a estar también la Universidad de Guadalajara con la profesora Beatriz, ustedes ya la van a conocer, una persona muy especial, una profesora muy especial, con quien también estamos desarrollando un curso internacional de innovación social. Y bueno, vamos a tener nada más ni nada menos que el profesor Víctor Manuel Quintero, que pues yo creo que es muy reconocido en el país. Entonces vamos a tener la cuota colombiana, nos van a estar acompañando desde España, desde la dirección de la Fundación Amigo y todas las experiencias y reconocimientos que ellos han tenido en temas de innovación social. Y también vamos a tener a la Universidad de Guadalajara, que la tuvimos en el primer encuentro, pero esta vez nos va a acompañar la profesora Beatriz. Así que va a ser un espacio muy importante, lo están viendo en pantalla y como sorpresa, como adición, en ese espacio yo no estaré como moderador para refrescar este espacio y para subirle el nivel, nos va a estar acompañando Camilo, el director de extensión de la Universidad Luis Amigó. Entonces, para mí es un gusto, ya he trabajado con Camilo en diferentes espacios y sé que es una persona a quien tengo mucho por aprenderle y que el director de extensión de esta universidad quiera moderar este espacio, pues para nosotros siempre será un gusto. Así que ya saben, todos invitados para que se vayan agendando y la próxima semana les llegará la información de los ponentes y les llegará la información de este evento. Ya saben, cambia el horario, será 11 de la mañana, hora Bogotá, Colombia. Y bueno, yo creo que ustedes ya también quieren como pasar y conocer quiénes son esas caras nuevas que estamos viendo el día de hoy, quiénes son estas personas que nos acompañan. Yo digo que desde el respeto les digo a ellos charlando que son como la farándula de la innovación en Antioquia, en Colombia. Nos acompaña Rocío Arango, ella es politóloga y magíster en dirección de proyectos, seguramente muchos la han visto, es la directora de innovación social de Ruta N, ella ya se va a presentar, ellos ya se van a presentar un poco más. También nos acompaña Janet Ospina, ella es trabajadora social y magíster de estudios socioespaciales, es investigadora del grupo GIS y tiene pues su experiencia investigativa en temas de sistematización de experiencias y bueno, trabaja y es cercana a nosotros con todos estos temas de innovación social. Y por último, para mí es un gusto presentar al profesor John Castrillón, que pues para mí es un honor compartir con él. Él sabe que le tengo una admiración y un respeto. Fue profesor en la maestría. Les cuento como inferencia, yo siempre cuento esto, que cuando pues veíamos la maestría acá en Medellín, se venía gente desde Bogotá y pagaban los vuelos desde Bogotá o desde otras ciudades de Colombia u otros directores de empresas y demás a que él les diera un cupo para estar en sus clases. Entonces, la gente lo persigue mucho a él. Él es administrador de empresas, es magíster en gestión de la innovación y el conocimiento, es asesor de empresas aquí en Colombia y de unidades de innovación. De hecho, es asesor de la unidad de innovación de la Universidad de Antioquia y también ha sido asesor de diferentes alcaldías. Así que, bueno, para mí es un gusto que él esté aquí. Y bueno, profes, Rocío, Viviana, John, muy buenas tardes. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Si quieres, empezamos contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y encantada estoy acá para hablarte de un asunto que es supremamente estratégico y de valor, como es la sistematización de proyectos sociales y esto visto desde la innovación social. Así es, Rocío, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es un gusto compartir en este espacio contigo. Profe Viviana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para ti, para todos los que nos acompañan y las que nos acompañan. Como bien lo dices, mi nombre es Viviana Ospina, yo soy docente investigadora de la Universidad de Antioquia
y hace algunos años, yo creo que por allá 12 o 15 años, trabajando en sistematización de experiencias, en metodologías dialógico-participativas, y la innovación social llegó a nosotros precisamente en la lógica de esas metodologías dialógico-participativas y de los procesos que venimos desarrollando en el grupo de investigación en intervención social GIS. Entonces, será un placer poder compartir todos los aprendizajes y conocimientos articulados a las escuelas de sistematización que acompaño, a las iniciativas que acompaño y algunas producciones que estamos haciendo con la unidad de innovación, precisamente pensando en la innovación como un viaje. Entonces, muchas gracias. Así es, profe. Muchísimas gracias a usted por este tiempo. Y bueno, profe John, un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Sebastián, hola Rocío, hola Viviana, a todos los asistentes, muy buenas tardes. Sebastián, gracias por esa presentación, muy generosas tus palabras, yo creo que estás exagerando. Para nada. De este momento es compartir con ustedes algunas experiencias específicamente en el trabajo de evaluación y medición de políticas públicas a lo largo del país y de pronto ser un poco el lado oscuro de esta conversación, tratar de llevar todos los conceptos polo a tierra y darles una mirada mucho más satánica de la situación para que podamos mirar el yin y el yang de los proyectos sociales. De eso se trata, profe. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por la invitación, muy generosos. Listo. Bueno, no, si quieren entonces entremos en materia. Yo quiero empezar de pronto con la profe Viviana, que trabaja tanto estos temas de sistematización, profe. Pues yo quería empezarles a preguntar para ustedes, o sea, ¿qué es el proceso de sistematización de las experiencias y cómo aporta la sostenibilidad de las iniciativas y especialmente en la gestión de recursos? Bueno, yo creo que hay un asunto muy interesante cuando hablamos de procesos de sistematización y es partir de las maneras como se ha nombrado, ¿cierto? Y lo que se ha producido en torno a la sistematización. Entonces, primero yo creo que es distinguir la sistematización del dato, del registro, de la tabulación que se hace de información, que ese ha sido también un asunto o un punto de partida para distinguir esa sistematización de la sistematización de experiencias o de prácticas sociales, que creo que ahí es donde encontramos el desafío y el punto de partida para esta conversación. Esa sistematización de experiencias o de prácticas sociales nos lleva a pensar un proceso reflexivo y un proceso incluso de reflexión individual y colectiva en torno a una práctica social o en torno a una experiencia, ¿cierto? ¿Cuál es la pretensión última de estos procesos reflexivos? Recuperar, contar, volver a escribir cómo se han dado esas prácticas, cómo han sido esas experiencias con una mirada crítica para potenciar, para aprender precisamente de eso que ha surgido en esas experiencias. Entonces, cuando nos acercamos a hablar de sistematización de experiencias, podemos decir que son procesos reflexivos, podemos decir que es la interpretación crítica de la práctica, podemos ser más aventurados y decir que es una alternativa de empoderamiento también social, podemos ubicarlo también como una modalidad de investigación que invita a la construcción colectiva, que los procesos precisamente se piensen y se narren para construir conocimiento. Y hay un asunto muy interesante de la sistematización de experiencias, anclado un poco a lo que podríamos denominar esa sostenibilidad, y es que sistematizamos nuestra experiencia, sistematizamos nuestra práctica con un interés y con un sentido, y es precisamente potenciarla, transformarla, ¿cierto? Recuperar esos aprendizajes y en esa medida poner a conversar esa experiencia y esa práctica con otras experiencias y con otras prácticas. Entonces, creo que es la posibilidad de ubicar cómo ese viaje que hacemos a la recuperación de eso que hemos vivido, de esos aprendizajes en esa práctica, nos permite entonces finalmente encontrar los horizontes de sentido de este proceso tan interesante que es la sistematización de experiencias. Wow, yo creo que está muy clara y muy interesante, profe, esa participación. Rocío, cuéntame qué piensas de lo que dice Viviana. ¿Está bien? ¿Te centras también ahí? Cuando uno se va
y busca la palabra innovación. El concepto de innovación encuentra un elemento importante de novedad. Y esa novedad no tiene otra génesis diferente al aprendizaje. La sistematización es, ante todo, el aprendizaje y de conocer cuáles son las experiencias positivas o los retos a los que nos enfrentamos en el día a día en un proyecto. Así que cuando uno habla de sostenibilidad, mejor entendido de que es un ejercicio social, ambiental y financiero, esto quiere decir retomar muchísimo y partir de las experiencias y de las lecciones aprendidas o de los aciertos que ya se han tenido en el pasado. Así que la sistematización tiene que ser entendida en el ámbito de los proyectos de innovación social como una piedra angular para poder seguir cultivando y desarrollar nuevo conocimiento. Yo lo sabe muy bien que la innovación debe partir o requiere de una reflexión, un proceso de aprendizaje y de apropiación y que gran parte o ese proceso de aprendizaje y apropiación no es posible sino a través de reflexionar en lo que se hizo bien o en lo que se ha hecho mal. O sea que la sistematización nos permite aprender de esas cosas buenas y de esos errores para no volver a repetirlos. Exacto, mira, por ejemplo, me acuerdo muchísimo que en el 2013, de 2013 al 2014, hicimos un proyecto en Ruta N y muchas de esos retos que digamos documentados fue posible en una nueva versión ajustarlos y darles éxito. Y esto fue posible únicamente contando que esos proyectos, esos aprendizajes habían estado sistematizados. Si no, hubiera sido casi Claro. imposible empezar de cero y cometer N mil veces los mismos errores. Listo, Rocío. Profe John, el lado oscuro, como dicen por acá, parece que hay otros que han sido estudiantes suyos que también dicen que yo no exageraba, que le mandan un saludo y que Bueno, efectivamente esto es el lado oscuro. sí, bueno, muchas gracias. No, quiero pegarme a lo que ya expresó la profe Viviana con toda su solvencia y el conocimiento, y la profe Rocío como lo aporta. Digamos que yo me quedo en esas tres primeras en esa primera frase que mencionaba la profesora Viviana. Es una interpretación crítica de una experiencia. Y si, digamos, en un sentido reduccionista, yo diría que la sistematización de experiencias, que es una metodología implementada o que nació en el seno del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación, se podría resumir en tres palabras: revisar, rectificar y reimpulsar. Creo que es eso. Pero yo me quiero sentar en la segunda parte de tu pregunta, Sebastián, Sí, y es cómo la sistematización de experiencias puede aportar a la sostenibilidad de iniciativas sociales y a la gestión de recursos. Pues de una manera pues absoluta, como lo decía Rocío Arango. Pero para que eso sea posible, la sistematización de experiencias tiene que permear la política pública, tiene que permear los programas, los ecosistemas de innovación, los ecosistemas de emprendimiento. Sé que el país incurre en diversas iniciativas del orden social, incurre en aplicación de recursos, pero al final esos recursos no generan ningún indicador de impacto. Para no extenderme, digamos, en esta primera parte, yo quisiera citar lo que ha sucedido en Medellín entre el año 2005 y 2016, con algunas de las personas que veo ahí que hemos trabajado la evaluación de política pública,
En ese periodo, Medellín ha intervenido, ha utilizado más de 200.000 millones de pesos en proyectos de fortalecimiento de iniciativas de todo tipo, entre ellas las sociales. Y esto está alejado, digamos, de los recursos que ha ejecutado Ruta N. Y tengo casos que quisiera compartir con ustedes para empezar en este tema de que la sistematización de experiencias, la ausencia de ella es la que permite que nosotros estemos en este estado. Y es que, por ejemplo, programas como Capital Semilla, durante un lazo de 4 años ejecutó más de 4.800 millones de pesos. Ese programa logró intervenir 450 empresas y solo al rastreo de la información, esas 450 empresas 5 años después generaban 222.000 pesos de ingresos mensuales. Los CEDESOS ejecutaron más de 22.000 millones de pesos entre el 2004 y el 2015. Cuando se rastrea información, solo 127 empresas apoyaron los CEDESOS. Es decir, que si usted convierte 222.000 millones dividido 217 empresas, nos gastamos 174 millones de pesos en cada empresa. Unidades productivas asociativas. Tuvo una utilización de recursos entre el 2004 y el 2015 de más de 80.000 millones de pesos. Se crearon 442 empresas de corte social, de iniciativas sociales. Y si ustedes cogen 80.000 millones de pesos, divida 442 empresas, nos gastamos más de 200 millones, más de 20 millones de pesos en cada empresa. Ingenio en Centro de Desarrollo de Negocios, se gastó 8.000 millones de pesos en un periodo entre el 2002 y el 2015. Cuando fuimos a rastrear información, no había información. Y la última experiencia más dolorosa que es el tema de Medellín Estrategia Clúster. Ejecutó más de 51.000 millones de pesos en la ciudad y al término de 7 años, en el último año, lo que hizo que se cambiara esa estrategia sin dejar registro de esa información. Y se cambia por una nueva estrategia que ejecutó 22.000 millones de pesos solo para el estudio de reconversión. Entonces, cuando no hay digamos, en este tema, una sistematización de experiencias, la sociedad en general está condenada a repetir los errores que año a año cometemos. Cada administración nueva en nuestra ciudad ejecuta presupuestos cuantiosos en el tema de apoyo a iniciativas empresariales, pero la siguiente administración desconoce eso porque no hay una sistematización. Entonces me devuelvo a la postura de la profesora Viviana. No hay una interpretación crítica de las experiencias a partir de un ordenamiento de los factores que permitieron el éxito o el fracaso de cada una de esas iniciativas. Entonces, esa es, digamos, lo que quería dejar allí, y es que, ¿cuál es ese beneficio total? Digamos, hoy no podemos ver el beneficio porque hay ausencia de una sistematización de experiencias cuando se trata de apoyar iniciativas de corte social. Ok, profe, es claro y a la vez es triste porque entonces estamos entendiendo que en una ciudad como Medellín hay recursos para los que se conectan desde otros países y hagan la conversión de lo que hablaba el profe, algo así como $1.000.000 son algo así como 3.000 millones de pesos, ¿cierto? Y el profe estaba hablando de presupuestos de 80.000 millones de pesos, entonces ustedes también podrán hacer las diferentes conversiones a los que están desde México, desde Ecuador, desde Argentina, que siempre se conectan. Pero bueno, profe, entonces entendemos que, por ejemplo, en estos casos había recursos para apoyar iniciativas empresariales, iniciativas de innovación social y demás, pero la sistematización de experiencias no permitió ver los resultados, no permitió aprender de ellos, y muy probablemente otros que vengan en ese mismo camino o que se monten en ese camino a futuro van a cometer errores que estos ya cometieron y que no los deberían volver a cometer gracias a la sistematización de experiencias. Así es, y de hecho inicié esta conversación diciendo la importancia de la política pública en cada uno de los países, en cada una de las regiones donde nos escuchen, pero la política pública tiene un ciclo, y ese ciclo llega al punto de la evaluación y la valoración, y ahí el tema de la sistematización de experiencias es lo que permite evaluar y potenciar una política pública. Recordarán ustedes en el 2005 una estrategia que se llama Medellín Cultura E, promoviendo todo el tema de emprendimiento. Hoy la ciudad no sabe qué sucedió con ese programa porque no existen este tipo de elementos, de herramientas que permitan hacer una trazabilidad. Repito las 3 palabras: revisar, potenciar, reimpulsar. Simplemente cada 4 años estamos empezando desde cero
en este tipo de iniciativas. Listo, profe John, muchas gracias. Sí, Adriana también nos dice que también conectada desde Perú. Un saludo a los que estén conectados desde Perú. Qué rico que haya gente de diferentes países. Bueno, invitados, yo quiero saber algo. De pronto quiero empezar con Rocío. Rocío, ¿qué pasa? En este tipo de espacio, yo siempre le hago la claridad a los invitados, o sea, a ustedes, que siempre tenemos profesores, tenemos estudiantes, tenemos muchas personas que están trabajando con iniciativas sociales que tienen un potencial de convertirse en una innovación social. Entonces a nosotros nos gusta que ustedes les den también esos consejos a estas personas, a estos profesores, a estos emprendedores sociales y demás. Entonces yo sí quiero que vayamos un poco al grano y ustedes de pronto nos enseñen o nos digan cómo podemos realizar ese proceso de sistematización. Si podemos hablar de técnicas, de herramientas, de metodologías, de prácticas, etcétera, y cómo parte de ese proceso puede ser orientado a la consecución de recursos financieros. Entonces, Rocío, quiero empezar contigo esta ronda. Sebas, ese tema de sistematización y sostenibilidad es muy importante, en especial a la hora de gestionar recursos de otras entidades o de externos diferentes a lo público. Que lo público, como bien lo anota John, se mueve en otra lógica y literalmente el mundo se acaba cada 4 años que comienza un nuevo gobierno. En lo privado y en otro tipo de instancias, en el sector social, es completamente diferente. Y la sistematización debe partir, pienso yo, en lo social es muy importante a la hora de recoger experiencias de cómo se ha atendido la vulnerabilidad. Es decir, cómo se ha hecho frente a cada una de las condiciones muy especiales que tiene una población. Te hablo, por ejemplo, hace 2 años hicimos el proyecto de LACIN, Latin American Social Innovation Network, y comprendía Chile, Perú, en Brasil, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Panamá, y estaba desde la Unión Europea. En esa sistematización nos permitió, por ejemplo, ver cómo las experiencias de atender la vulnerabilidad en territorios mineros, a propósito de que nos está saludando desde Perú, Sí. nos permitía a nosotros aprender y, por decir algo, bajar los costos en términos muy pragmáticos, porque ya alguien había aprendido. Desde uno se podía invertir la plata en otra solución o en otro camino diferente a lo que ya sabe que no da. Creo que en el tema de metodología es mucho más docta Viviana, la profe Viviana, pero sí creo que es importante que cualquier herramienta que se use, en temas de innovación social, haga muchísimo énfasis en la forma en que cada una de las organizaciones ha logrado atender la vulnerabilidad y ha podido responder a esas prácticas. Así es, Rocío, y con todo lo que nos cuentas de esas experiencias que has vivido, yo creo que está muy relacionado lo que decías con lo que es finalmente la innovación social y sus diferentes etapas, porque pasa por etapas de un diagnóstico, una alineación de actores y capacidades, la estructuración de la iniciativa, pero en un futuro esta es la implementación y en la implementación vemos cosas como la replicabilidad, la escalabilidad, ¿cierto? Y para las mismas es muy importante esa sistematización de la cual tú estás hablando. Entonces yo creo que conecta totalmente con esas experiencias. Viviana,
Bueno, yo creo que aquí tendríamos tela para cortar un montón, pero quisiera ahí como retomar y dar algunas orientaciones. Lo primero es estar en una experiencia, tener un proceso o un proyecto o estar en una práctica de manera concreta o hacer un hacer intencionado que nos permita tener también y tomar la decisión política, porque esto es un asunto de tomar la decisión política, vamos a sistematizarnos, ¿cierto? Y vamos a sistematizarnos y ubicar entonces en ese, después de tomar la acción, de tomar esa decisión, el ubicarnos en esa ruta. Y bueno, ¿y cómo hacemos una sistematización? ¿Y qué nos implica pensarnos en una sistematización? Y ahí ubicar si queremos leer entonces toda la práctica, entonces el profe John lo hablaba de manera concreta, el contexto, ¿cierto? Los condicionantes de ese contexto, si queremos leer de pronto los sujetos y la experiencia de los sujetos en esa práctica, si queremos leer metodologías, el cómo hemos hecho, ¿cierto? Cómo hemos transitado en ese saber hacer en esas prácticas, si queremos leer contenidos, si queremos leer mensajes, pero también hay un asunto interesante asociado a la sostenibilidad y es cómo leemos también nuestros resultados, nuestros logros, nuestros aciertos, pero sin dejar de lado los desaciertos, los límites, las amenazas que hemos tenido, porque yo quisiera precisar algo en sintonía con lo que dice el profe John, y es que nosotros no hacemos una sistematización para decir que todo es maravilloso y que somos geniales y que somos exitosos. Nosotros hacemos una sistematización y una mirada crítica de nuestras prácticas para precisamente aprender y ubicar acciones de mejora, ¿cierto? Entonces, en esa medida y cuando ya tengo claro esa ruta, es cuando ya me meto en los momentos mismos de la sistematización. Entonces vamos a ir a recuperar ese proceso vivido, vamos a ir a recuperar esa práctica. Entonces ahí aparecen técnicas o dispositivos como líneas de tiempo o espirales de tiempo o tejidos de tiempo, a propósito de todas las maneras que podemos nombrar, el recuperar, ¿cierto? El recuperar en un tiempo, porque las prácticas, los procesos y los proyectos se dan en una temporalidad. ¿Qué pasó en un inicio? ¿Qué pasó en un durante? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo proyectamos lo que puede pasar? Cuando ya recuperamos todo ese proceso, ahí empiezan esas reflexiones de fondo y es esos ejes de sistematización que yo decido ponerle la lupa. Entonces voy a ponerle la lupa a los resultados de este proceso. Entonces yo empiezo a ubicar preguntas: ¿qué cambió? ¿Por qué cambió? ¿Cómo cambió? ¿Qué hizo que se dieran esos cambios? ¿Qué aprendimos allí? ¿Qué asuntos son importantes de compartir con otros y con otras experiencias? ¿Qué asuntos se vuelven, digamos, indicadores para revisar y mejorar en nuestros procesos y en nuestros proyectos? Esas reflexiones de fondo son los que nos permiten transitar en ese momento más de interpretación crítica, de saber realmente qué es lo que está pasando con esas prácticas o con esas experiencias. Y finalmente hay un momento muy bello de la sistematización, que es el momento de la potenciación y aprendizajes, que son los puntos de llegada, pero los puntos de llegada que nos permiten ver ese potencial transformador. Si sistematizamos, si vemos que están ocurriendo asuntos en este proyecto, si vemos que hay algunos asuntos que definitivamente se convierten en limitantes, la idea es poder hacer acciones de mejora que nos permitan poder transformar esos saberes haceres, que nos permitan ubicar sin duda alguna en esos aprendizajes unas lecciones importantes que nos permitan potenciar nuestro caminar y fortalecer para que si en una segunda instancia o en un segundo momento volvemos a recrear esa práctica, ese proyecto en otro contexto, pues ya tengamos conocimiento de esos saberes y de esos aprendizajes. Entonces hay un asunto básico de poder entender que esos momentos de la sistematización transitan por diferentes metodologías, diferentes dispositivos, diferentes, incluso la posibilidad de hacer una matriz flor de fortalezas, de logros, de oportunidades, o una DOFAR de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, recomendaciones. Entonces creo que ahí se nos abre un panorama inmenso de posibilidades en técnicas y dispositivos. Sí, Viviana, y quiero ir como a esa última parte,
porque yo quiero que le entreguemos a estos profes, obviamente no a fondo ni las vamos a detallar, pero sí que por lo menos las mencionemos o algunos de sus beneficios, de cuáles pueden ser algunas de esas técnicas, herramientas o prácticas, porque yo sé que muchos de ellos están ahí con la agenda, con la libreta anotando, listo. Entonces, para sistematizar, Viviana, Rocío y John me recomiendan estas y estas, por esto y por esto, no sé, ¿qué les podemos compartir brevemente al respecto? Bueno, entonces yo puedo ubicar como por momentos, ¿cierto? Hay unos asuntos básicos asociados a lo que les decía de ese primer momento de reconstrucción, y allí lo más conocido es la línea de tiempo o las gráficas de tiempo que han mutado a ser espirales o tejidos de tiempo. ¿Qué implica esta técnica? Es un dispositivo que nos permite leer las prácticas y las experiencias como contextuadas e históricas, ¿cierto? Una práctica se da en un momento, en una unidad epocal, y debemos saber leer. Ah, es que empezamos en el 2008. ¿Qué pasó en el 2008? ¿Qué pasó en el 2009? ¿Qué pasó en el 2010? ¿Cierto? Pero cuando ya empezamos a ubicar unas reflexiones de fondo, cuando ya ubicamos también qué es lo que queremos leer de esa práctica, podemos establecer unos dispositivos, ¿cierto? Entonces, si hay asuntos asociados a contexto, podemos establecer algunas cartografías sociales, cartografías, digamos, que nos permiten ubicar también unos mapas parlantes y entender, por ejemplo, ese contexto, cómo condicionó la práctica, ¿cierto? Cómo esos condicionantes económicos, sociales, políticos y culturales recrean también una lectura de esa práctica. Pero si, por ejemplo, ya queremos ubicar las experiencias de esos sujetos en esa práctica, podemos ir a unas siluetas o a unos perfiles que nos permitan dimensionar qué aprendí yo, el lugar de enunciación que yo tengo en esa práctica, ¿cierto? Si soy un sujeto, en el marco mismo de esa práctica, ¿cómo me leo? Como líder, como lideresa, me leo como innovador, como creativo, como creador, ¿cierto? Ahí aparecen sin duda alguna unos dispositivos muy interesantes, pero cuando ya vamos a un análisis mucho más crítico, ahí es donde aparecen diferentes matrices, ¿cierto? Que eran las que les nombraba ahorita, algunas reconocidas como DOFA, FODA, DOFAR, FLOR, en un lenguaje mucho más comunitario, ¿cierto? Que permiten identificar de manera concreta debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, pero no quedarnos ahí. Ojo, recomendaciones, retos que también se nos imponen en ese caminar, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a ubicar unas técnicas y unos dispositivos contextualizados que nos permiten dimensionar esas formas de hacer. ¿Cuál es la recomendación que yo siempre hago en el marco de metodologías? Que también aprendamos a leer las metodologías propias de los proyectos, de las mismas organizaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si en mi organización trabajamos con fotorrelatos o con la fotografía, vamos a ubicar en la foto un dispositivo para recuperar el proyecto, para recuperar la práctica. Bueno, y aparecen muchos otros más, pero no sé un poco desde la experiencia de John y de Rocío, que también nos pueden compartir. Sí, y quiero agradecer, haciendo una claridad a las personas, recuerden sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas para que las profes las vayan leyendo y al final las vamos a responder, al final, listo, al final del conversatorio. Entonces, por favor, sus preguntas al chat de preguntas y respuestas. Y sí, estamos viendo que ellos tienen mucho conocimiento, ellos ya al final decidirán si nos quieren compartir sus correos o sus datos para que si algunos de ustedes tienen alguna pregunta puedan profundizar con ellos. Y con el profe John, profe, pues obviamente con usted tengo que profundizar esa parte de y cómo parte de este proceso puede ser orientado a la consecución de recursos financieros. O sea, a estos profes que están aquí, ¿usted qué les puede decir aquí a estos estudiantes? ¿Usted qué les puede decir? Vea, después de esta sistematización, si usted hace esto, si usted lo enfoca de esta manera, si usted lo orienta así, puede ayudar a la consecución de esos recursos financieros. Bueno, sí, esa pregunta tiene veneno y el veneno lo pusiste al final diciendo cómo podemos realizar la sistematización para la consecución de recursos. Y digamos que de una manera muy prosaica, muy franca, yo tengo que decirles que la primera manera es tomarse el emprendimiento social de una manera seria
y yo creo, no quiero herir susceptibilidades, pero creo que en Colombia no se toma el emprendimiento social de una manera seria. Dijimos ahora que había un problema, digamos, del estamento gubernamental en el tema de apoyo a este tipo de iniciativas, en la utilización de recursos, pero hay una responsabilidad que recae en cada uno de los emprendedores. Y es que en Colombia el hecho de ponerle el apellido de emprendimiento social, eso nos hace sentir o hace sentir al emprendedor como si estuviera ungido del cielo o bendecido por María Santísima. Y no, el emprendimiento social debe responder a las mismas lógicas empresariales, a las lógicas de los mercados y de las industrias. Y digamos, yo me aparto y me has escuchado, Sebas, y algunos de los que están asistiendo, y es que, digamos, en el sentido estricto, yo no comparto el término de innovación social porque toda la innovación es social por definición. Si una persona desarrolla un chaleco y ese chaleco hace ver, digamos, más delgado a una persona que tiene problema de sobrepeso y esa persona paga por eso porque es un producto desarrollado e impacta su estado de ánimo, su autoimagen, su autoestima, pues estamos impactando una sociedad. Entonces, en ese sentido, digamos que cuando me decís, ¿cómo podemos sistematizar para que la consecución de recursos es tomarse en serio el emprendimiento? Digamos que en el contexto general en Colombia, la innovación es vista desde el punto de vista de los productos y de los mercados. Entonces, cuando tú llegas a una entidad que te va a prestar dinero, te va a potenciar, te va a capacitar, te va a entrenar o te va a potenciar, pues inmediatamente las preguntas que surgen es ¿cuál es tu producto? ¿Y cuál es tu producto innovador? ¿Y cuál es el mercado en el que llegas? No. Definitivamente el contexto de la universidad, de la innovación, perdón, se da desde los problemas. Y ahí el emprendedor social tiene que fijarse en el problema y ser capaz de responder 6 preguntas básicas. Digamos, así como la profe Viviana decía que el DOFA y todas esas herramientas, 6 preguntas básicas tiene que responder. Y esas preguntas son, ¿qué? ¿Cuál es la solución que usted como emprendedor social le está llevando a esa comunidad? ¿Cuál es la solución? ¿Para qué? ¿Cuál es el problema que esa solución suya está atendiendo? Y eso hay que dejarlo absolutamente claro. La tercera pregunta que yo sugiero es, ¿para quiénes? O sea, ¿a quién impacta esa solución a ese problema y quién está viviendo ese problema? ¿Quién es más? Es qué otras instituciones, qué otras alternativas tiene esa comunidad, esa sociedad para solucionar ese problema que este emprendedor social quiere solucionar. ¿Y cuánto? ¿Qué tan importante hablar de esto? Porque es cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta esa solución en términos de impacto para una sociedad? Entonces, cuando uno tiene la capacidad en este proceso de sistematización, de poder contextualizar esas 6 preguntas, pues el proyecto está listo para entrar en cualquiera de los mecanismos de financiación del país. El país tiene múltiples mecanismos de financiación, mecanismos financieros, tributarios. Uno de ellos, una financiación de recuperación contingente. Muchos de ustedes lo conocen, por ejemplo, como el que opera el SENA a través de Fondo Emprender. Y cuando yo miro muchos o converso con muchos emprendedores, dicen, mire, es que conseguir recursos para un emprendimiento y menos de corte social y más de corte social es muy difícil. Claro, cuando yo le digo, muéstrame la estructuración de tu proyecto, es un proyecto que cree que porque atiende un problema de la sociedad, ya tiene abierto todos los recursos. No, hay que definir y mostrar que se pueden gestionar bien los recursos y que puede ser sostenible en el tiempo. De otra manera, no hay forma de hallar recursos más que un Estado benefactor o tendríamos que irnos al término, digamos, que no quisiera tocar allí, pero creemos que la innovación está más ligada a la filantropía y no es así. La innovación, el emprendimiento social tiene características económicas y tiene que garantizar una administración correcta de los recursos y de las capacidades que tienen y tiene que dar réditos. El emprendimiento social puede no ser con ánimo de lucro, pero nadie dice que es con ánimo de pérdida. Entonces tiene que haber una adecuada administración de los recursos, tiene que desarrollar capacidades financieras, de relacionamiento, de marketing, de innovación, de organizacionales. Entonces, digamos que en ese sentido, para terminar, la consecución de recursos para un proyecto bien estructurado
es absolutamente fácil. La dificultad de la consecución de recursos en el mundo, porque hay fondos de capital, hay crowdfunding, hay ángeles inversionistas, hay recursos de entidades de ONGs, hay recursos de entidades multilaterales, los recursos existen. El gran problema es que no nos tomamos en serio la estructuración de los proyectos sociales. Profe, muchas gracias, muy interesante. Igual acá ustedes ya ven que nos encanta traerles diferentes posturas. El profe John Castrillón también tiene una mirada con lo que decía el profe Pablo Patiño, que él decía que finalmente cuando se habla de innovación, siempre estamos hablando de una innovación social, ¿cierto? Que finalmente la innovación también es una innovación social y esas diferentes posturas son muy, pero muy valiosas en estos espacios. Yo sé que ustedes tienen muchas experiencias. Rocío como líder de innovación de Ruta N, Viviana con todo lo que trabaja con el grupo GIS y el profe John, pues ni se diga. Y por eso yo quisiera que ustedes nos resaltaran qué prácticas ustedes nos pueden compartir o nos pueden resaltar de los procesos de sistematización y de gestión de recursos en los que han estado involucrados, ya sea directa o indirectamente. O sea, ¿qué nos pueden compartir de eso que a ustedes les ha tocado vivir? Si quieren, en este caso voy a empezar entonces con el profe John, porque ya empecé con Viviana y con Rocío otras dos preguntas, entonces en esta empiezo con usted, profe John, y a los asistentes les recuerdo sus preguntas por el chat de preguntas y respuestas que veo que, por ejemplo, María Josefa nos las hizo por el chat social y recuerden hacérnoslas por el chat de preguntas y respuestas. Bueno, listo, gracias Sebastián. Entonces, digamos, en esa pregunta de qué prácticas, pues en la experiencia hemos visto, ya mencioné una, de que el emprendedor social no se considera en la mayoría de los casos una unidad económica y tiene que considerarse una unidad económica y debe articularse al aparato económico en todos los sentidos. Y ahí viene la segunda, digamos, práctica que veo muy usual. Y es que cuando hablamos de una organización social, hablamos siempre de que la consecución de recursos, pero una organización, cuando hablamos de recursos específicamente, no estamos hablando de recursos financieros de dinero. También la gente, las personas son un recurso que pueden ser factibles utilizarlos en un emprendimiento social. La información y el conocimiento aplicado. Ahí sí me voy a esas 4 dimensiones de la tecnología que siempre lo discutimos, que cuando hablamos de tecnología la gente generalmente va a pensar en aparatos y software, pero no piensa que la tecnología tiene unas dimensiones. Un problema puede ser solucionado desde las personas, puede ser solucionado con conocimiento aplicado, puede ser solucionado con información, con una forma de hacerlo. Entonces ese es el primer elemento. Entender que los recursos también son las personas que hacen parte de eso. Y yo quiero tocar un ejemplo vivo de lo que expresaba en la pregunta anterior, digamos que la experiencia de por qué el emprendedor social cree que se sustrae a las lógicas empresariales. Hace alrededor de 2 años, la Secretaría de Desarrollo Económico de una de las principales ciudades de Colombia, pues me invita a valorar un proyecto comunal. Ese proyecto comunal pues tenía 15 madres cabezas de familia a las cuales les iban a montar una empresa para producir trapeadoras y generar un ingreso digno para ellas. La primera pregunta cuando me entregan el proyecto es ¿y qué es un ingreso digno para ustedes? No, un salario mínimo legal vigente con todas sus prestaciones. Entonces, cuando ustedes hacen un cálculo rápido de 15 personas ganándose un salario mínimo legal vigente más prestaciones, eso da alrededor de 19 millones de pesos. La segunda pregunta es ¿cuántos son los costos de producir una trapeadora? En ese tiempo, 2.400 pesos. ¿Y cuánto vale una trapeadora? Vale 6.000 pesos. Es decir, que si ustedes, la utilidad bruta, porque ahí no hemos considerado ni